Génesis capítulo 16, versos 7 al 9. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor: vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Juan capítulo 12, verso 35. Con estos dos textos quiero dar un breve repaso del tema que estamos desarrollando los días domingos, que es un tema clave. Juan capítulo 12, verso 35. Es un tema clave a nivel general, para padres, para adolescentes, para niños, para jóvenes, para profesionales, para ejecutivos, para ministros, para líderes. En general, todos necesitamos tener claro un tema de esta magnitud como lo es la identidad. Dice Juan capítulo 12, verso 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas sabe para dónde va. Ay, perdón, tan temprano y bien horroroso. El que anda en tinieblas, ¿qué? ¿Y qué le dijo el ángel del Señor a Agar? ¿De dónde qué? ¿Y para dónde vas? Este año empezamos a desarrollar este tema porque es muy práctico y es muy necesario. No diría: no, yo quiero sabiduría, conocimiento, no. Yo recuerdo que parte de la introducción estamos desarrollando este tema con un material que pusimos a disposición, y yo les decía que nos hiciéramos un favor, que nos metiéramos en este tema para tener cambios verdaderos en nuestras vidas. Dentro en este tema de identidad, el tema lo hemos titulado Recuperando mi verdadera identidad en Cristo. El problema del ser humano por todas las edades y las generaciones ha sido de identidad. Identidad en general, el problema del ser humano. Es más, nosotros los días lunes con el equipo pastoral y de liderazgo estamos estudiando identidad ministerial. Ministerial, porque la identidad empieza en el ministro, comienza en el ministro. Porque si el ministro tiene identidad, le va a dar identidad al pueblo. Pero si el ministro no sabe para dónde va, allá mismo va a llevar al pueblo. Identidad. Entonces, con estos dos textos yo recuerdo algo. Agar, ¿de dónde vienes tú y para dónde vas? Y lo segundo, el que está en tiniebla no sabe para dónde va. Y recuerdo el comandante que le dice al hombre que había infringido la norma: usted, ¿de dónde viene? ¿Usted quién es? ¿Usted qué tiene? ¿Usted por qué y para qué está aquí? ¿Y usted para dónde va? Y tal vez surge la pregunta esta mañana: pero pastor, ¿usted por qué siempre repite del hombre que infringió la norma y del comandante que le recordó su identidad en 5 preguntas? ¿De dónde viene? ¿Usted quién es? ¿Usted qué tiene? ¿Usted por qué y para qué está aquí? ¿Usted para dónde va? Y el hombre con lágrimas en los ojos le dijo: comandante, esas mismas preguntas me las he hecho toda la vida. Las mismas. Entonces tal vez uno piensa: ¿sabe por qué yo repito la historia? Porque el comandante es Cristo. Y el hombre que estaba... somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. ¿De dónde venimos? Génesis 1, 26 al 31, de Dios. Y nos creó a su imagen, número 1. Número 2, conforme a su semejanza. Número 3, con gobierno, con señorío, para tener dominio sobre todo lo creado, tiniebla, maldad, bien, bendición, herencia. 4, nos creó bendecidos. 5, nos creó fructíferos. 6, nos creó productivos.
fructífero, productivo, sexto, multiplicadores y séptimo, herederos, dueños de todo. Así fue la creación tuya. Luego Dios, por la escritura, dice que en él, en su interior, nos hizo espíritu. Después Génesis 2:7 formó el cuerpo que, pues del polvo de la tierra que, el cuerpo. Y lo tercero que hizo Dios fue que el espíritu tuyo y mío que formó dentro de él, lo metió en ese cuerpo y hubo una reacción. El alma nuestra, la personalidad, nuestro temperamento floreció, porque todos fuimos creados en Adán y todos venimos del mismo diseño y el mismo orden. Precisamente este es el rompecocos, sin quemarle el cartón a nadie. A nadie lo vamos a quemar porque, bueno, es más, el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que mató al mundo. Porque dice que Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Yo me acuerdo que uno de estos temas lo tocamos un día sábado y era la doctrina. El ser humano le gobierna una doctrina. Entonces el ser humano, conforme es enseñado, así vive. Yo le decía que el cristianismo verdadero tiene que verse. Entonces cuando vemos todo este orden, concluimos el primer punto, que Dios nos creó: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden de creación, de restauración y de caminar de todo hijo de Dios que quiere estar en ese orden. Entonces, ¿de dónde vengo? Lo segundo, ¿quién soy? Hablábamos de si soy espiritual, mi cuerpo. En la parte espiritual, mi identidad, lo que yo soy en Cristo. Y en la parte natural, alma y cuerpo, la personalidad. Tocamos el domingo pasado los temperamentos. Hoy nos corresponde, ¿qué tengo? Es la pregunta. ¿Qué tengo? Porque es que el evangelio no es para mirar para arriba y, ay, Dios tiene para mí un cielo lleno de bodegas y de bendiciones. Y yo leo la palabra y yo digo, no, ya Dios me bajó del cielo y bajó la bodega y bajó las bendiciones y ya están dentro de nosotros. Vamos a mirar hoy por la escritura. Vamos a desarrollar la tercera pregunta de identidad. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Vamos a leer Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Estamos en la página número 28. Algunos textos hay que agregarlos, ya que cada día las escrituras pues se van aclarando. Lucas capítulo 12, verso 16 al 21, vamos a leerlo. ¿Qué tengo? Antes de leerlo, ¿qué tengo? Haga un inventario, haga un balance ahí en un minuto. ¿Qué tengo? Una casa, un carro, una pensión, tengo un negocio. Los muchachos, tengo una bicicleta vieja, tengo un Play 2. Porque cuando hablamos de qué tenemos, como que nos enfocamos en bienes materiales. Pensamos en lo material. La vida no consiste en los bienes que posee el hombre. Y el evangelio mucho menos. O sea, el evangelio de Cristo genuino y verdadero no es para medir las bendiciones en bienes. No es, si los bienes, así como lo trazamos nosotros, son bendición, yo diría que lo más bendecido es lo más corrupto, que tienen mucho dinero, muchos carros. Lucas capítulo 12, verso 16 al 21 dice las escrituras, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, el alma es la loca, ¿no? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Otra versión dice, tonto. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿y quién será? Así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para. Cuando hablamos de qué tenemos,
como que el alma se dispara, ¿no? Y la mente, ¡pum!, viene material. No, son necesarios. Dios nos diseñó de esta manera para que vivamos bien, en un orden, un equilibrio, siempre una proyección a un progreso, a mejorar. Pero aquí hay un tonto. Este es un tonto. Un tonto es aquel que cree que la vida consiste en bienes. No le dijo un necio. Un necio. Entonces uno diría, pastor, pero ese es un remundano. Por eso era así. Él tenía, pero tenía bienes, pero de Dios, ¿qué tenía? Nada. No vamos a tocar la del joven rico por tiempo. Pero entonces diría uno, no, eso no cuadra para los cristianos, no es que se no iba a la iglesia. Vamos a ver un cristiano. Apocalipsis 3:17. Va a pedir el favor que le abroche el cinturón a la silla. Apocalipsis 3:17. Vamos a empezar a diseñar sillas con cinturón porque hay verdades que tienen un filo muy bárbaro. Apocalipsis 3:17. No, ese era remundano. ¿Qué tenía ese tipo? Nada. O ese hombre, nada. Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he ¿qué? Enriquecido. Y de ninguna cosa tengo. O sea, este decía, lo tengo ¿qué? Todo. Lo tengo todo. Cuando fue a un inventario de su vida. Y no sabes que tú eres. El otro era un tonto. Y este es un ¿qué? ¿Ah? Un desventurado, un infeliz, un amargado, un miserable, un pobre, un ciego y un ¿qué? O sea, este era bien remundano y este era bien repastor. Este era repastor, este era pastor. Ese era pastor. Lea todo Apocalipsis 3:14 al 22 y le está hablando al ángel de la iglesia de la Odisea, el pastor. O el cristiano, o la iglesia de la Odisea. Ahora, gracias a Dios, en el siglo XXI, iglesias parecidas a la Odisea no hay. Gracias a Dios, le damos gracias al Señor, hermano. Ya acabó. No hay. Este decía cuando fue a un inventario, empezó a decir, no, mire, yo soy rico, yo me he enriquecido, no tengo... ¿Y qué le dijo el Señor? Pues cuando hablamos de qué tenemos, no podemos enfocarnos en bienes, porque la vida no consiste en eso. La vida no consiste en eso. Entonces, la herencia más grande y lo más poderoso que Dios nos ha dado es Cristo. Vamos a leer Mateo 13:44 al 45. Cristo es la riqueza más grande que puede tener el ser humano. Y es desde Él que puede fluir lo que verdaderamente nos hace feliz. Mateo capítulo 13, verso 44. Vamos en la página 28 del manual. Algunos textos los vamos a citar que no están allí, otros la mayoría están ahí. Mateo 13, 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Quién será ese tesoro escondido? Hagamos un alto. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro. ¿Quién es el tesoro? Cristo. En vasos de barro. ¿El vaso de barro quién es? Hablando de nuestra condición natural, nosotros. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Dios lo ha escondido. El cual un hombre halla. Vamos a tomar la figura del apóstol Pablo. ¿Pablo halló a Cristo? Sí. Y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, la prioridad de este hombre fue Cristo. Eso está en el material en Filipenses capítulo 3, verso 4 al 11. No lo vamos a leer, pero cuando Pablo halló el tesoro, no dijo todo lo tengo, ¿por qué? ¿Para ganar a quién? Cristo. Para ganar a Cristo es la mayor riqueza que puede tener el ser humano. El 45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vende todo lo que tenía y la compró. Prioridades.
Prioridades. Prioridades en el reino. Entonces, ¿cuál es el tesoro más grande que puede tener el ser humano? A Cristo. Cuando hablamos de la tercera pregunta de identidad, ¿qué tengo? Ustedes saben qué es lo que tiene y qué clase de Cristo tiene, porque hoy hay muchos Cristos. Lo primero que vamos a ver es qué tenemos. Básicamente este tema lo desarrollamos en 4 verdades o 4 divisiones dentro de él. Tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu de ¿qué? De Cristo. ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? Tenemos la herencia, el tesoro, ya nos lo dieron, las promesas, ya nos las dieron todas. Mire, el que ya tiene a Cristo está tan lleno de Cristo, tan lleno de la herencia, que ya no le cabe nada más. Por eso nosotros no pedimos. Nosotros no pedimos. Conocemos, creemos y disfrutamos. ¿Cuántos somos hijos? ¿Cuántos somos herederos? ¿Cuántos somos coherederos? ¿Quiénes son los que piden? Bartimeo, ¿cómo estaba Bartimeo? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y cómo estaba el pastor de la Odisea? Ciego. Y por eso pedía, bendíceme, úngeme, lléname, tócame. Los hijos no pedimos. Los mendigos son los que piden. Básicamente los mendigos que piden plata, ropa y comida. Nosotros no pedimos eso. Nosotros ya lo tenemos todo en Cristo. Pastor, pero yo no tengo casa. Jesucristo tampoco tenía casa. Tú no mides el evangelio por bienes materiales. No, si usted no tiene casa porque no es tiempo, o no ha trabajado, o ya le llega, o tranquilo. Romanos 8:32, vamos a decirlo con las escrituras. ¿Qué tengo? Mire lo que usted tiene y lo que yo tengo. Y aquí tocamos un poquito del ciego, aquí toca acá hablar del ciego. Romanos capítulo 8, verso 32. ¿Qué tengo? Lo primero que usted y yo tenemos que saber en identidad es que si hemos tenido una verdadera reconciliación con un Cristo vivo y real, pues lo tenemos a Él. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas? ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿A cuál? ¿Al carpintero, al zarquito o al Cristo vivo, glorioso y resucitado? ¿No nos dará con Él también todas? Es que Dios nos creó espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Entonces Dios dijo al espíritu, tómelo en su porción. Todo esto es para usted, sí, ya. Al alma, tome, vea. Disfrute. Ay, eso lo vamos a ver en el próximo tema. Porque ¿y para qué estamos aquí? Vamos a hablar de disfrutar. Y al cuerpo le dijo, tome, esto es para usted. Disfrute. Ese es el diseño. A cada uno le dio de su plenitud. Porque dice Juan 1:14 que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y Efesios 1:21 también dice que Él es la plenitud y de Él hemos tomado nosotros. Entonces cuando hablamos de qué tenemos, vámonos en ese orden, empecemos por lo espiritual. Cuando hablamos quién soy, porque ese es el rompecocos de identidad, se trabaja el ser humano. ¿Quién es usted? Identidad. La persona que soy. ¿Usted quién es? Si de lo natural no pasa nada, ni siquiera con el que está al frente de querer arreglar o solucionar un problema. ¿Cómo le va a decir uno? O sea, un enfermo, un ciego, ¿cómo le va a decir a otro? Mira, yo encontré medicina. Es desde este orden, espíritu, alma y cuerpo que se trabaja el ser humano. Por eso aquí ya la parte del alma y lo emocional muere. En Cristo muere. Aquí no necesita manipular, pase, corra, siga. ¿Por qué tal vez usted ha pensado? Es que usted no, yo no, que usted no hace llamados, ni usted no ministra a la gente. ¿A quién voy a ministrar yo? Si yo sé que el que tiene a Cristo tiene todas. ¿Cómo no? Más bien yo le voy a decir, venga, tengamos identidad, porque la vida cristiana es destapar regalos. Cada día destape todos regalos. Destape todos regalos. ¿Y sabe qué dice Efesios 3:8? El evangelio de las incalculables riquezas. Siempre vamos a estar destapando regalos. Eso es identidad. Por eso lo pedimos. Destapamos regalos. Porque los hijos que pedimos, Santiago 1:5, sabiduría, no más. Si alguno falta de sabiduría, pídala a quién. Primero de Reyes 13, Salomón que le apareció a Dios y Salomón le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Usted cree que Salomón se le aparece al pastor de Apocalipsis 3:17? Pídeme lo que quieras, pastor de la Odisea. ¿Qué le dice este pastor? Oh, yo quiero un jet privado para tu gloria, Señor. Yo
Pero ¿qué pidió Salomón? Estoy hablando realidades, verdades. ¿Qué pidió Salomón? ¿Qué pidió Salomón? Y con sabiduría, ¿qué le llegó? La basura. Bueno, la ñapa, pues, la añadidura, Mateo 6:33. Mateo 6:33. En Romanos 8:32 dice que con Cristo nos llegaron todas. Pero ¿cuáles son todas las cosas? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5 y saltamos al 9 para avanzar. Identidad. ¿De dónde vengo? Ya estamos. Primera de Pedro. Perdón, es segunda de Pedro. Yo es para ver si están en la jugada. Capítulo 1, verso 3 al 5. ¿Qué dice Romanos 8:32? Que Dios no escatimone a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con él todas? Vamos a leer segunda de Pedro 1. 3 al 5 y saltamos al 9. Como todas las cosas que pertenecen a qué? Para que nos quiten los nervios. ¿Y a la qué? O sea, lo natural y lo espiritual. Nos las van a dar el domingo que nos congreguemos. El lunes que nos portemos bien. ¿Nos han sido qué? ¿Por qué? Porque nos portamos bien, porque venimos. Mire, si usted porta bien es porque tiene identidad. Si usted sirve a Dios es porque lo ama. Nosotros nos portamos bien para que Dios nos bendiga. Ya Dios nos bendiga. Nos portamos bien porque estamos ¿qué? Bendecidos. Y esa es la naturaleza de la salvación. Todo nos fue dado por su divino ¿qué? Poder. Mediante el conocimiento. O sea que esta herencia hay que conocerla. De aquel que nos llamó por su gloria. Ese es el llamamiento. Un llamamiento glorioso y excelente. Por eso los hijos no pedimos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa, mire, por su gloria y su excelencia y el conocimiento. Son tres verdades ahí. Poder, conocimiento, gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado. ¿Nos las va a dar o ya nos las dio? Preciosas y grandísimas. Haga un alto ahí. Le estoy diciendo la tercera pregunta. ¿Quién soy? Perdón, ¿qué tengo? Esa era la segunda. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? A Cristo, su espíritu, la herencia y lo que le hablaba ahora de la capacidad en lo natural, es que me faltó. En lo natural, ¿cuál es la vocación que tenemos? Los talentos, las capacidades, las habilidades. Pero yo no empecé por acá. Uy, tú eres un talentoso, tú eres una empresa andante, tienes capacidades para ganarte a Cali o lo laboral, en fin, no, esto acá en el orden. Vamos en el orden. Nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Quiere decir que las promesas ya no las tienen. Las promesas. Son cientos de promesas que se repiten más de 33,000 veces. Usted sabe que es que le digan a usted 500 veces, sos libre. Si sos hijo de Dios, hablo de un evangelio verdadero, de un hijo de Dios verdadero, sos libre, sos libre, sos libre. Usted sabe que es que le diga más de 100 veces, estás salvo, estás guardado, estás blindado, estás protegido. Que le digan a usted, estás bendecido, estás completo. Que le digan a usted, tienes paz, tienes gozo, tienes sabiduría, que ya vamos a entrar en ese punto. Y que continuamente, por esta sabiduría superior, estos principios del reino, Dios le recuerde o nos recuerde todo lo que nos ha dado. Todo lo que nos ha dado. Es un error poner las promesas a futuro o ganándolas con esta naturaleza humana. ¿Quién? No califica a nadie. Las promesas ya no las dieron todas. Por eso, segunda de Corintios 1, del 18 al 21, dice, todas las promesas de Dios son en Cristo sí, y en Cristo amén, por medio de nosotros. Un ministro con identidad tiene que darle identidad al pueblo y decirle, hijo, esta es tu herencia, conócela. Pero lo segundo es crea, tiene que creer. Le damos primera de Pedro 1:1 y verán. Yo lo salté, pero segunda de Pedro 1:1. Es ahí mismo. Tú tienes que creer. No es por obra para que nadie que. Efesios 2:8. Por gracia somos salvos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe de los apóstoles. ¿Es la fe de qué? De Cristo. Esa es la fe que tenemos. Esa es la fe que tenemos. Porque la fe natural
Ese tema de fe es bien especial, pero sigamos. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿nos las va a dar o ya nos las dio? ¿Qué dice Romanos 8:32? Que si no escatimó a Cristo, ¿cómo no nos dará con él todas? Si el tesoro más grande es Cristo. ¿No lo leímos que era el tesoro y la perla de gran precio? Para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Somos participantes, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, que no las conoce, el que no las cree, el que no las disfruta, el que no las comparte, porque no las comparte, tiene la vista muy ¿qué? Es que igualito al pastor de Apocalipsis 3:17. Usted que reía ahora del pastor de Apocalipsis 3:17 y yo que me reía de él. Si yo no entiendo esta verdad, que si yo tengo a Cristo, con Cristo tengo todas las cosas, también soy un ciego. ¿Sí lo dice o no? Y no quise leer el 5, el 6, el 7 para avanzar. Usted lo puede leer en la casa. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es que tengo, vamos en el orden, a Cristo. A Cristo. Y con Cristo ya lo tengo todo. Colosenses 2:9 dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Cristo. El que realmente reconcilia con Cristo y conoce el Evangelio como debe conocerlo, ya está completo y no le falta nada, nada, ya no le cabe nada más. Tienes que fluirle toda esa gloria que tiene esa bendición para cubrir a otros. Ya no nos cabe nada más. No me falta. Ese no es el Dios de las Escrituras. Dios no es gota a gota. Te portas bien y te echo ahí la bendición. Ay, no es que el Deuteronomio dice, pero es que en el antiguo pacto estaba condicionada la bendición. Efesios 1:3 dice que ya nos dio la bendición por el sacrificio de Cristo. Tantas cosas que hay que reformar, pero vamos paso a paso. Entonces esa es la primera verdad. La segunda verdad que tenemos, vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 14 al 17. Ahí hay otro tema poderoso, pero voy a pasar rápido por él para enfocarme en el de hoy. Romanos 8, 14 al 17. Tengo a Cristo, con él tengo todas las cosas. Ya no me falta nada más, sino como digo, conocer estas verdades. Es mediante el conocimiento, lo leímos. No podemos caer en la ceguera de ser herederos de toda la bendición de Dios y en la ceguera de quedarnos mendigando. Dice, pero pastor, no es que yo leo Mateo 7:7 y dice, pedid se os dará, hallaré, tocad. Entonces, ¿qué hago? No pido. Lo que pasa es que Mateo 7:7 está antes de la cruz. Entonces, antes de la cruz era da, bendice, llena. Cristo murió, resucitó y ya lo llenó todo, en todos, Efesios 4, 7 y 8. ¿Cuántos tienen a Cristo? Resucitó, se nos metió el Cristo y nos dio Dios todas las. Pero y me quedo allá en el modelo antiguo con Moisés dando ¿qué? Pues dame. Y que pidiendo lo que ya tenemos. El que pide lo que ya tienes, ¿qué? ¿Quién lo dice? ¿El pastor Luis? El rey. El que pide lo que ya tienes, ¿qué? Vamos a cerrar ese punto. Vamos a enlazar el punto de Cristo y la herencia. En el material tengo 10 ejemplos. Hay 10 ejemplos en el material. Los voy a leer rápido, después miramos algunos. Sálvame. Y ya me salvó en Cristo. Usted no tiene que levantarse cada mañana a pedir salvación. Ya estamos salvos. Libérame. Nos liberó hace 2010 años, 12 años. Sáname. Ya hace rato estamos sanos. Los hijos de Dios. Una cosa es la sanidad divina y otra cosa es la salud divina. Nosotros gozamos de salud divina. Pues hace rato nos sanó. No, pastor, el jueves de sanidad, ¿quién dijo? Antes del viernes el Señor nos sana. El domingo el Señor sana. Y si yo el lunes me enfermo, tengo que esperar hasta el domingo y hacer fila. No, ese Dios está muy demorado. ¿Ya nos sanó o no? ¿No decíamos ahora de la fe?
No, no, pero es que hay que correr, no, si la señal es para los incrédulos. El Señor Jesucristo dijo, pueblo adúltero e incrédulo demanda señal, y la única es la de Jonás en la barriga del pez, no más. Primera de Corintios 1, 22 y 23 dice, los judíos piden señales, milagros, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a quién, a Cristo. Cristo es el poder y Cristo es la sabiduría. ¿Por qué los judíos pedían señales? Porque fueron una cultura que vivió. ¿Usted sabe qué es salir agua de una roca? ¿Usted sabe qué es aire acondicionado en el desierto, calefacción en el desierto de noche, que en la mañana le digan a las 6 de la mañana, les llegó el pan caliente, en la tarde el cocorico asado con maduro, ají, papa? Me está promoviendo cocorico, y si no hay otro. Y fue el pueblo más incrédulo. Pero el Señor dijo en Marcos 16, dice, estas señales que seguirán a los que. Y en Gálatas 3 dice que la bendición de Abraham nos alcanzó. Pero no andamos buscando las cosas, además no somos naturales, ni emocionales, queremos ser espirituales. Lo cuarto es que uno dice, bendíceme, ya nos bendijo. Úngeme, uno escucha ese, úngeme, hace rato nos ungió. Ayúdame, ¿qué hago? Hace rato, necesitamos de sabiduría para resolver. Dame amor, que es que a mí no me ama mi mamá, a mí no me ama mi esposa, y ahora llego a la iglesia y el pastor ni me ha abrazado. ¿Para qué? ¿Usted dice un abrazo para vivir? No, abráceme. Bueno, ahorita como el hijo pródigo del abrazo del padre, pero no necesitamos, o sí. Nadie ni me miró. Dame amor hace rato, dame gozo hace rato, nos lo dio. Tu paz, puse como lo que uno echa en la canasta familiar. Dame tu paz, dame la provisión, Señor, dame la provisioncita, ya hace rato. Vamos a leer uno que es de los más bravos que hay. Sálvame. Vamos a leer 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Ya no oramos así. Porque es que entonces nos quedamos en un anuncio, nos quedamos esperando lo que ya tenemos hace rato, lo que ya nos dio Él. Eso es identidad que tengo y en el orden. Entonces ahí enlace Cristo herencia. Vamos a estudiar ahora espíritu. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10. ¿Quién nos va a salvar? ¿Nos qué? Ya nos salvó. Eterna gracia, ¿no? Y nos llamó eterna salvación. Y llamó con llamamiento, no conforme a nuestras. O sea que aquí la obra humana que muere, porque todas están manchadas de orgullo. Sino según el propósito suyo, estamos aquí por su propósito. Y la gracia que nos fue dada el día domingo en la iglesia. ¿Antes de qué? Entonces... pero que ahora sea que manifestado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? La manifestación de lo que Dios desde la eternidad que diseñó para tu favor y el mío. Cada día es la manifestación. A Dios no le pasó nada por alto. Dios ya acabó, ya terminó la obra que Él determinó para ti, para mí. Nosotros vamos caminando en el cumplimiento cada día y en la manifestación. Dios no tiene plan B, ni dos voluntades como le dicen a uno. Un Dios con dos voluntades. No entiendo. De razón, por eso dice, Dios te salva hoy, mañana perdiste la salvación. Dios hoy te bendice, mañana te maldice. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, porque el siglo sí tiene dos caras, dos identidades, dos morales, doble vida, doble todo. No os conforméis a este siglo y no transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál es la buena, que es agradable. ¿Cuántas voluntades tiene Dios según la Biblia? Pero según la mente religiosa, dos. El Dios que da, Dios que quita. Dios que da, Dios lo vamos a empezar a estudiar, pero de las escrituras los días miércoles. Dejémoslo hasta allí. Usted puede leer todos esos 10 ejemplos, que ya que más nos va a faltar. Entonces vamos en ese orden. Vamos a estudiar ahora, al tener a Cristo, mire lo que nos dio el Romanos 8, 14 al 17.
Romanos 8, ¿qué tengo? Bueno, tengo a Cristo, listo. ¿Qué más? No, la herencia, ya. Por eso uno no anda afanado buscando lo de acá, porque el que busca lo de acá no es rico para con Dios. Lo de acá en su orden, lo vamos, ese es el cierre esta mañana, en su orden. Claro que hay que aspirar cada día a ser mejores en todo. Romanos 8, 9, permítanme leer primeramente el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? De Él. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Cristo. Y Él nos ha dado su legado. Tenemos a Cristo. Segunda de Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Tenemos el Espíritu de Cristo. Y si algo ha traído el Señor a nuestras vidas es libertad. Señor, libérame. Y aquí habemos gente que lo hacíamos. Y con una conciencia limpia lo digo. Nosotros, como yo hacía la liberación hace 8 años, nos paramos un grupo alrededor del hermano ahí, del paciente. Hacíamos un cuadro clínico. 8 estábamos allí. 3 horas nosotros ahí, victoria. Y nos íbamos gozosos para la casa y este sinvergüenza el otro día en las mismas. Pero Señor, si nosotros hicimos bien el trabajo. Otra vez, venga hermano, siente ahí otro cuadro clínico. Otras 3 horas nosotros ahí. Y otra vez este sinvergüenza no. ¿Qué dice Juan 8:32? Que este sinvergüenza, y conoceréis qué, y la verdad os hará. Y si el Hijo os libertare, seréis qué. ¿Y qué dice Hechos 19:17 y por allá otros textos? Que un día también un grupo de 7 hijos de Seba, de un pastor, fueron a hacer una liberación. Y entonces estos 7 muchachos allá ungidos fueron en comunión, en vigilia, fueron fuera, decirle al Espíritu, fuera. ¿Y qué dijo el Espíritu? Pues ya sabes, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, a Luis Sánchez conocemos. Yo no sé si usted tiene identidad. El que tiene a Cristo, ¿qué? Conocemos. ¿Ustedes quiénes son? ¿Y los mandó qué? Así salía yo también, porque yo no veía nada. Aquí habla de esa libertad. Gálatas 5:1 dice, está firme con la libertad que Cristo, ¿qué? Os hizo firme. Y no es otra vez sujeto al yugo. Y esta liberación ha sido más efectiva. Por lo menos a mí sí me libertó de verdad. Juan 8:36, y si Cristo, el Hijo, libertare, seréis ¿qué? ¿Verdaderamente qué? Ya, el Señor cuando venía a traer el reino antes de la cruz que estaba suelto el diablo, decía, sal, fuera. Ya, porque acá antes de la cruz estaba suelto, en la cruz lo venció y acá lo entregó manso, un gatico que no le hace daño a nadie, a los hijos de Dios. Romanos 8:14, ya dejo ahí la herencia, sino que estudiar cada uno de 10 ejemplos. Son muy claros y es como lo más necesario en la canasta familiar. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son hijos? Pues no habéis recibido el Espíritu de qué. ¿Espíritu de qué? Ese es el religioso. Ese es el tema que le decía que no lo podemos tocar, que son los 7 espíritus mentirosos que hay y el espíritu verdadero que es el de Cristo. Este es uno, el de esclavitud para estar otra vez en qué. Cristiano que vive en temor, ¿qué espíritu tiene? Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha habido espíritu de cobardía ni de temor, sino de qué? Poder, amor y demonio propio. Amén. Amén, amén, digo, algún hermano tiene, alguno tiene demonio propio. ¿Dominio qué? Entonces, si yo como cristiano soy temeroso, tengo el Espíritu de Cristo. Usted me dijo ahora que tenía temor al principio de hablar sobre el Dios verdadero de este libro. De resto, Pablo a qué le tenía temor, los apóstoles a qué le tenían temor. A Pablo le puso una guillotina, aquí estamos a matar. Háganlo. ¿A qué? Ni a lo que usted y yo tememos. Pablo le dijo a la muerte. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 15 a la muerte? Vamos a matarnos. Iba a haber muerte, vamos a matarnos. ¿Y qué dijo la muerte? No. Lo leímos ahora, sino que lo leímos rápido. Segunda de Timoteo 1:9 y 10. Somos inmortales.
Pastor, ¿y el cuerpo? Ah, no, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu a Dios, ¿qué? Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Romanos 8:15. Sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Cuál es la obra del espíritu? Y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Vamos a leer primera de Corintios 6:17. Voy en un orden de textos como para no hacerle. ¿En qué verdad voy? El Espíritu. Tenemos el Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu de Él en nosotros. Ese es el legado que nos ha dejado para poder caminar en estas verdades. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es ¿con quién? Un espíritu es con Él. ¿Qué tengo? No, pues a Cristo. Con Él tengo su herencia, pero tengo también su espíritu. ¿Usted sabe qué es tener su espíritu? Su vida misma, su misma esencia en nosotros. Ahora lo vamos a mirar en 7 verdades también que están ahí en las Escrituras. Bueno, primera de Corintios 12:13, para aclarar un concepto que es muy necesario en este tiempo. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en uno, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo. ¿Dónde estamos metidos todos? ¿En el espíritu de quién? De Cristo. A todos nos metieron en el mismo, en la misma unción, que es el concepto de la misma unción. ¿Cuál es la obra del Espíritu de Cristo en nosotros? Es el tema que no quiero entrar porque es extenso, pero vamos a leer Isaías 11:2-3. Isaías 11:2-3. Lo que estamos haciendo es 11:2-3. Lo que dice Lucas 1, del 1 al 4. Como ordenar muchas cosas de las Escrituras para que se nos aclare. ¿Qué tenemos? Dice Isaías capítulo 11, verso 2 y 3. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Número 1, tenemos el Espíritu del Señor. Entonces dejémoslo ahí, vamos paso a paso. ¿Se acuerdan que él dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre? ¿Y me da qué? ¿Qué es primero, unción o señorío? Pues la gente busca unción. Primero es ¿qué? Sobre, gobierno, señorío, y después ¿qué? Me ungió. ¿Sabe qué es ungir? Ungir es coger un vaso lleno de agua o un balde lleno de agua y coger un poco de esponjas secas y meterlas ahí y dejarlas allí. Quedar inmerso, o sea, meter. Esa es la palabra bautizar en las Escrituras. Metidos en Cristo, ya estamos en Él. El Espíritu del Señor, número 1. O sea, ¿quién es el que nos guía? Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Lo segundo que vemos ahí son 7 cualidades del Espíritu del Señor, 7 verdades. ¿Espíritu de qué? De sabiduría. ¿Qué hace el Espíritu del Señor en mi vida? ¿Nos empieza a dar qué? Sabiduría. ¿Y de qué? Inteligencia. Entre sabiduría e inteligencia hay que saberlo discernir. Porque la inteligencia, o sea, tiene que ver con esa cualidad de entender fácilmente las cosas, de ser entendido, como Daniel, que era entendido en todas las lenguas de la época. Pero sabiduría, más que conocimiento, que información, es saber vivir bajo los principios que están establecidos en la Escritura. Eso es sabiduría, saber vivir bajo estos principios. No es llenarse de conocimiento, no. La inteligencia le da a uno esa capacidad, pero entonces el conocimiento y la inteligencia se debe reflejar en vidas llenas de sabiduría, saber vivir, saber resolver. Daniel 1:20, eran 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos, los sabios de Babilonia, 10 veces mejores. ¿Por qué Daniel era 10 veces mejor que los del común? Porque tenía el Espíritu de Cristo. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, tiene que tener 10 salidas a una encrucijada, 10 respuestas a una pregunta. ¿O no? ¿No dice que tenemos el Espíritu de quién?
No, el de temor. No, hay otros 7 espíritus. Está el espíritu de temor, de esclavitud. Está el espíritu de engaño, espíritu mentiroso, espíritu de error, dice la Escritura, espíritu del anticristo. Otro espíritu de estupor. Influencias. Cuando habla de lo espiritual son influencias sobre las personas. ¿Qué tenemos a Cristo? Mire, tenemos el Espíritu del Señor. Cuando a mí me está puesta verdad, yo dejé hasta de perseguir a la gente. Usted se da cuenta por qué. Aquí en la Escritura, Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría 2, Espíritu de inteligencia 3. ¿Espíritu de qué? Hay 4. ¿Espíritu de qué? Cuando usted tenga una situación difícil, acuda a una autoridad. Ojalá sea renovada y entendida. Usted vea que necesita una autoridad espiritual que Dios ha puesto. Pero hermano, hay situaciones que hace rato nosotros como hijos de Dios, ¿espíritu de qué? De consejo. Tenemos el espíritu de quién? Del Señor para resolver. Y de, por lo menos espíritu de consejo, ¿sabe para qué necesitamos todo esto? Por ahora decía que esto es un tema a nivel general. Hoy en día, no vaya a comprar un libro cómo educar a mis muchachos adolescentes. Porque el libro les llega a una cultura muy diferente a la nuestra, para empezar por ahí. Yo leo. Le voy a explicar algo de los libros y algo del material que le entregamos a ustedes. Cuando yo leo un libro X o Y, y es bueno, hay que leer de toda clase de literatura. Dice que el espiritual discierne todas las cosas, escudriña todo y retiene ¿qué? Lo bueno. Un espiritual tiene la capacidad de leer cualquier tipo de literatura y retener lo bueno. Pero cuando uno lee un libro a nivel general, le está leyendo en la mente al autor. La mente al autor. Lo que él tiene en su mente plasmado. Pero cuando usted y yo vamos, Proverbios 14:6 dice, al hombre entendido la sabiduría le es el que le abre Dios el entendimiento. Cuando vamos a este libro, estamos yendo a la mente de ¿quién? De Dios. Romanos 11:33 y 1 Corintios 2:16. La mente de Dios y la mente de Cristo. ¿Quién conoció y entendió la mente del Señor? Esta es la mente del Señor. Por eso estos papelitos es mucho texto bíblico, para que ustedes metan la mente de Dios y no en la mente de Luis Sánchez. Antes yo quiero meterme en la mente de Cristo, que es la palabra. Y entonces no leo libros, claro, usted lo puede leer, pero aquí está la sabiduría superior. Entonces vamos en ese orden, espíritu de consejo, espíritu de poder. Usted sabe que poder tiene que ver con esa capacidad, esa habilidad, potencial, autoridad, mejor dicho, fuerza para hacer las cosas. Espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Todo esto tenemos. Y le hará entender diligentemente el temor del Señor. No juzgará según la vista. O sea que uno no se mueve por vista, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, ni por vista, ni por lo que uno oye. Uno se mueve por los principios y por la fe que Él ha depositado en nosotros. Vamos a mirar ya lo cuarto y lo último de este tema. Ya vimos lo espiritual. Ahí yo tengo textos para leer. Sí me gustaría mirar uno, para cerrar estas 3 verdades. Cristo, herencia, o Cristo, su espíritu y herencia. Gálatas 4:1-7. Y aquí nos vamos a dar cuenta el nivel en que estamos nosotros. Gálatas 4:1-7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es ¿qué? Hágale un alto. ¿El heredero es qué? ¿Qué decía ahora las escrituras que leíamos nosotros en Romanos 8:15 y 16? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos herederos, y también ¿qué? Coheredar, es que lo mismo que le dieron a Cristo te lo dieron a ti y a mí. Heredero y coheredero. Pero si el heredero es ¿qué? Niño. Ese estado de niñez, de inmadurez, de inestabilidad, como dice Efesios 4:14, para que ya no sean niños ¿qué? Llevados por cualquier viento, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Ese estado de niñez. Entonces, si el heredero es niño, dice, en nada difiere el esclavo, aunque es señor. ¿Usted se imagina un heredero por falta de sabiduría y de conocimiento y de madurez del testamento que le entregó, viva como un qué?
esclavo. ¿Cómo salió Agar sin identidad? Ella era esclava, pero el fruto de su vientre era heredero, ¿o no? Ismael era heredero, claro. Y fue a matar el heredero y lo tiró por allá, dice la escritura, y se agarró a llorar porque no había agua. Pero ¿cómo estaba Agar? Sin identidad. Y como estaba sin identidad, ¿cómo estaba? Segunda de Pedro 1:9. Ciega, como el pastor de ¿dónde? De Apocalipsis. Ya no, ya hoy no se ve esas cosas, gracias a Dios. ¿Cómo estaba Agar? Ciega. Y entonces como estaba ciega, tiró el muchacho que muriera de sed. ¿Y Dios le abrió qué? El entendimiento, los ojos. ¿Y qué tenía al lado? Una fuente de agua. Y ve que el ciego se muere de sed al lado de una fuente de agua. Aquí. Por eso yo no tengo sed de Dios. Yo no estoy aquí porque tengo sed de Dios. ¿Estamos llenos? El que cree en mí, como dice la escritura, el que bebe esta agua y coma este pan, ¿no tendrá sed? Hoy es la manifestación de lo que Dios ha terminado. Usted no se siente lleno. Si a usted le falta, hay que mirar. Porque el que tiene a Cristo ya está ¿qué? Lleno. Ya no nos cabe nada más. No, yo me siento vacío. Hay que mirar en qué época estamos viviendo. Si en la época de Moisés o en la época del reino. Porque estamos viviendo sexta y séptima dispensación. Gracia y reino. Ya pagamos por la ley hace 2012 años. El fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿cómo me va a volver allá? ¿Usted sabe qué es sacar un pez de su hábitat, de una pecera, y meterlo en una jaula? Así estamos. Cuando uno vive fuera del tiempo que Dios le determinó, o coger el pájaro y sacarlo de su jaula y meterlo, o más bien ni sacarlo de su jaula, hay que dejarlo. En fin, meter un pájaro a una pecera. Eso es vivir fuera del tiempo. Vamos a cerrar ya la parte natural. Vamos a leer Éxodo 31, 1 al 5. Vale solamente 2 textos. Tengo a Cristo, tengo su espíritu. No, venga, estamos en Gálatas. ¿Por qué no me dijo? Gálatas 4:1. No lo voy a leer todo. Gálatas 4:1. Me iban a hacer desviar, ¿no? Y no me ayudaron. Estamos en Gálatas. Yo ya iba para eso. No. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dios determina un tiempo para vivir en ese estado. Pero hace rato salimos de ahí, Hebreos 5, 11 al 14, no te lo leen en la casa. Así también nosotros cuando éramos ¿qué? Estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos, éramos niños. Haga para que Dios le bendiga, clame para que Dios te busque para que Dios. Éramos niños, bajo los rudimentos ¿qué? Sistemas religiosos, mandamientos de hombre, haga. Éramos niños. Pero mira lo que dice el 4 y el 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, a los que estaban bajo la ley, no nosotros, ellos, y nos mete a nosotros para que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. 6, y por cuanto sois hijos, ¿qué somos? ¿Esclavos o qué? Dios envía a nuestros corazones el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu de su Hijo? En hijos, no en esclavos. El esclavo tiene espíritu ¿de qué? De esclavitud. Es el que le gobierna, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres sino hijo. Mire que ya no habla niño. ¿Y si hijo también qué? Por medio de ¿somos qué? Entonces se lo explico de una manera práctica. La idea ahora es que los ministros tienen que llevarnos de estado de niñez a una madurez, conocer la herencia, escapar los regalos y disfrutarla. Terminemos en lo natural. Cuando yo llego a Cristo, Él es mi tesoro, me da su espíritu, me da su herencia, pero también Él me aclara la vocación. Efesios 4:1 dice, os ruego como es digno del Señor que andéis vuestra vocación. Vocación. O sea, el ser humano al no tener identidad no. Ustedes tienen que mirar cuál es su vocación. Si en lo espiritual tiene un llamamiento y si no lo tiene, listo, no hay problema. Si en la parte natural tiene una vocación, un oficio, una profesión, mirarla.
Por eso decía primera de Corintios 12:28, todos son apóstoles, todos profetas, todos pastores. Entonces, ¿dónde vamos a echar la iglesia? Porque si todos son cabezas, no. La iglesia es un cuerpo y cada miembro tiene una función y cada miembro es clave. Es más, el miembro más insignificante es el más importante según primera de Corintios 14. Vamos a cerrar con lo natural. Y tiene que solamente a leer dos textos de Éxodo 31 al 5, para que en la parte o en la tercera pregunta, ¿qué tengo? Uno se dé cuenta también aún en lo natural, o si tiene una vocación, un llamamiento, y caminar conforme a él. Este es un texto para hablar de la obra del Espíritu en una persona con identidad. Habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? Éxodo 31:2, ya el 3. Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, Dios lo había capacitado para la vocación. En ciencia y en todo ¿qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Hay una frase que hay que tumbar hoy. Zapatero a su zapato es una frase mediocre, conformista. Zapatero a su zapato. Voy a tirar una flor aunque soy malo para esas cosas. ¿No ha visto a su esposa que es una maga en la casa? ¿No ha visto? El bombillo, cuando el cable de acá, el de la plancha, ¿quién arregló la plancha? No, el de la esquina, mentira, ella arregló la plancha. ¿O no le ha pasado? ¿No es así? Mata a los ratones. La nevera, hasta la nevera la arregla. ¿No le ha pasado? Entonces es una frase que zapatero a tu zapato, no, uno tiene la capacidad en todo arte para inventar ¿qué? Diseños. Si es que cuando hablamos del Espíritu de Dios sobre nosotros, Él es el que nos da esa capacidad para inventar, diseñar, crear. Lo que pasa es que uno, al no tener ese gobierno de esa identidad, cree que las crisis son para dañarlo cuando realmente es para despertar o resucitar lo que hay dentro de nosotros. Entonces en lo natural hay que empezar a mirar todo este tipo de capacidades, habilidades. ¿Cuál es su vocación? ¿Cómo se da cuenta uno de su vocación? Mire su inclinación, su pasión, su amor. Realmente qué es lo que usted le mueve, que usted ve que su corazón late por esa vocación, si es espiritual. Si su corazón no late, yo le explicaba al equipo de liderazgo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, decía, lea los 5 ministerios. Apóstol, profeta, pastor, si usted se eriza, ese usted. No erizarse, pero sí, hombre, ¿cuál es mi pasión? Si es empresario, porque es que uno cree que el servicio a Dios es pararse acá. Se lo voy a decir de corazón. Predicar es fácil, esto es fácil, todo lo de acá es fácil. Más difícil es llegar primero a hacer el oficio. Llega uno que le tengan todo organizado, todo el tinte, le tiene la alfombra roja. Esto es bien fácil. No haga el tinto. Letra. ¿Qué dice el Señor? Que los miembros más insignificantes son los más. Vamos a cerrar. Mire a ver cuál es su vocación. Mateo 25:14. ¿Qué tengo? Yo no empecé por lo natural. Bueno, ¿qué tengo? Yo tengo esto. No. Ya nos dieron todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Lo que pasa es que yo quiero cerrar con una verdad, y es la siguiente. Hermano y hermana, no te van a dar más de acuerdo al propósito de Dios y a la capacidad que tú y yo tengamos de administrar las cosas. No nos van a dar nada más. Y es verdad lo que le voy a decir. Estrato 1 te morirás y vivirás por los siglos de los siglos. Aleluya. Todo estrato 1 muere, no. Habrá uno que otro que ya empezó estrato 1, pero tiene la capacidad de pasar al 2, 3, 4, 5, al 6, al 7. El hombre inventó los estratos, pero en el propósito de Dios.
Dios a todos nos hizo en un orden y con un propósito, y nos estableció en un lugar específico. Venga, le quito la duda. Hechos capítulo 17. O a más. Así es que usted le dijeron Meléndez, ni crea que va a ir a su jardín, ni crea que va a ir a su jardín. No dice que progrese, usted puede progresar ahí. Usted puede progresar ahí. Ahora hay un fenómeno. En los barrios populares ponen un letrero, se vende, y a las 5 minutos ya lo quitan, vendieron. Se alquila, no, ni lo ponen ya, porque ve, cuando desocupen, dentro de 2 años, tengo una tía mía que quiere ir a vivir acá. Ah, bueno, ¿dónde vivía? En el 5, antes del 5 está bajando al 2. Vaya a los estratos altos y verá, se vende, se alquila, se vende, alquila, se vende, alquila, se vende, alquila, se vende, alquila, se vende. ¿Sabe por qué? Tenga ahí un momentico esos 17, 3 ventanas, Isaías 5, 3 ventanitas. Si me embolato ahí de texto, me dice, dejamos acá, pastor, tranquilo, con toda libertad que estamos aprendiendo. Isaías capítulo 5. Vamos a leer el verso 13. Por tanto, mi pueblo fue ¿qué? Llevado cautivo porque no tuvo. ¿Sabe que la ignorancia esclaviza al ser humano? A Dios, a su identidad. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó ¿de qué? De sed. Devuelva hacia el 8. Isaías 5:8. Mire lo que hace la ignorancia. Hay de los que juntan casa. ¿A qué? Hay de los que juntan casa y añaden heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos que las muchas casas han de quedar ¿qué? Sin morador, las de Meléndez. Yo hablo Meléndez porque pues ustedes ya me entienden, ¿no? ¿Las qué? ¿Y qué? Ahí. Y el 20. Hay de los que a lo malo dicen ¿qué? Y a lo bueno ¿qué? Y hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas, y ponen lo amargo por dulce, el sistema, la religión, y lo dulce, el evangelio por ay. Entonces uno mira las escrituras, identidad. Ahora, no estoy, vuelvo y le digo, no todo, sabiendo que Dios lo estableció, por eso es identidad. Cuando usted está en el lugar, en el tiempo, en la hora indicada, en su vocación, en sus funciones, usted vive pleno. Pero cuando uno está en el lugar equivocado, por mucho que aparente, porque el ser humano volvió especialista en aparentar. Hechos 17. Especialista en aparentar. Verso 24. Al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templo hecho por manos de humanos, o sea que Dios aquí no habita, ni honrado por manos de hombres como ni necesitase de algo. Ay, Dios está triste porque la hermana no vino hoy. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los. Usted sabe que todos fuimos creados ¿en quién? En Adán. De una sangre ha hecho todo el linaje, para que habiten sobre la faz, y les ha prefijado el orden. O sea, Dios determinó en qué tiempo tú ibas a nacer. Haga un alto. Hermano, hermana, yo quisiera gritar, pero estoy en Meléndez y estoy residencial. Dios determinó los tiempos. ¿Prefijó el orden de qué? De los tiempos. Dios te puso a nacer en el tiempo más glorioso de toda la historia del ser humano. Este es el más glorioso. Siga leyendo el 26. Y los límites de su qué. Hasta aquí. Voy a decir otra verdad. El ser humano en general ha vivido en desorden. Por eso fruto de lo que cada día vemos
Es por el desorden del ser humano. El mar está pidiendo un parte, los ríos están pidiendo un parte, las lagunas están pidiendo un parte, las montañas le quitaron el pie, el fundamento, por eso están viniendo abajo. Si el ser humano vive en el orden, no hay derrumbes. ¿Cómo? ¿Cómo va a ir a vivir por allá? No, por la necesidad, claro, pero el desorden. Bajo cuerda les va a juntar un testimonio para la gloria de Dios. Me llamó un tío esta semana. Sí, bien, bien, ¿cómo va? No, bien, me dijo, no, mira, se me acabó de incendiar la casa. La esposa ya está en el cubo. Yo ya dejé leer el cubo, yo antes era, no la Biblia, sino el cubo, ya no dije cultura, no. Yo era preso del cubo, Caracol y RCN, preso. Ahora soy preso del Facebook, se quemaron un poco de casas allá arriba por un corto. La Loma. Ahí les cuento el chisme a los que viven en Meléndez. En la invasión hubo un incendio, ahí cayó la casa de mi tío. Oh, pero Dios es bueno, yo sé que eso van ganados. Dios puso los límites, y no solo en el orden de la creación, Dios determinó también tu habitación. Tu habitación. Sálgase. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí ahora, y aquí en Colombia y en Cali? Porque yo entendí esta verdad. Porque cuando yo entendí esta verdad, si yo me muevo del tiempo, del orden, de los límites, no pasa nada. Me muevo, saco la cabeza y... ¡Ay! ¿Por qué me pegaron en la cabeza? Pues, cabezón, ese no era tu lugar ahora. ¿Y yo cómo me doy cuenta de eso? Por el Cristo que tengo, el Espíritu que tengo, la sabiduría que tengo, el consejo que tengo, el Señor que tengo, el Rey que tengo. Hombre, si una de las evidencias que usted sabe que va bien es Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Se lo digo a nivel de iglesia, para justificarme, pues, digámoslo así. Yo estoy tranquilo, el local, yo no ando loco. Y el que me llama le digo, si está muy loquito, hermana, tómese un Doles para los nervios, cualquier cosa, pero yo no ando tranquilo. Y si nos quedamos en local, ¿qué? Pastor, ¿dónde me congrego? Mire, hay iglesias a la carta. Si a usted le gusta el diablo, hay iglesias para el diablo. Si a usted le gusta la plata, iglesias para la plata. Usted le gusta iglesia de pachanga, hay iglesias de pachanga evangélica, para todos los gustos hay. ¿Y aquí qué? No, pues yo no sé. El otro domingo dormir hasta las 10, tan rico, y tengo que madrugar más. Vamos a cerrar con Mateo 25:14. Ya no le digo nada más, pero todo esto es parte de identidad, que el ser humano tiene que tener claridad. Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus. Dios es el único que lo entrega todo. El padre al hijo pródigo, Lucas 15:12, y les entregó sus. El único. Sus. Todo esto es figura del Edén, de Génesis 2 y 3. Dios a Adán y a Eva le entregó su bien. Pero entonces, verso 15, a uno dio 5 talentos, a otro ¿qué? Y a otro ¿qué? Cada uno conforme a su. Y luego, hermano, hay gente que no le han dado la capacidad. Pastor, y yo que me era a Ciudad Jardín, no te han dado la capacidad. Y es más, el ser humano fue que estratificó esta película. Pero usted mire que cada estrato dentro de lo natural y dentro del orden vive bien y disfruta bien. Usted con un salario mínimo, ¿cómo le va a ir al 3? Ni siquiera en el 2 le toca, vea. Hermano, usted tiene salario mínimo en Calimío, casa de 150,000. Ay, mucha inseguridad le tocó Calimío. No hay otro lugar, bueno, Pampa, allá la invasión, a 150 le toca y vive feliz. Yo paso continuamente por Ciudad Jardín, pues a hacer mi labor, o a Pance Oeste, y yo no veo un niño. Estos días iba para la iglesia de Calimío y yo vi un morro de arena. Es un cuadro que me quedó aquí, una montaña de arena. Y yo vi una fila de 10 peladitos, morenitos, no vi ninguno flaco, todos gordos. Adentro la fila. Se corrían, se subían a arena y bajaban llenos de piojos. Felices. Felices, yo decía, yo me quedé viendo el cuadro, yo dije, ¿sabe al lado de
de la mentira que hicieron allá en Agua Blanca. El nuevo latir. Es una mentira. El nuevo mentir. Como el plan Palentos. Entonces es una mentira. Desde que el ser humano no se trabaja en estas áreas, espiritual, mi cuerpo, y recupere su identidad y cambiar su mentalidad, el nuevo latir lo van a volver nada en un año. No hay cultura, no hay principios, no hay orden. ¿Usted imagina las salas de... ¿Dónde está el mouse? Se fue el ratón. Se lo comió un gato. No hay cultura. Nos metieron la cultura en cemento. Yo ayer estrené el de la octava, yo muy reído. Pero yo decía, ¿para qué? Si un taxi al lado casi me... La cultura del cemento. Si lo más poderoso es una cultura de reino que podamos transformar al ser humano. Cada uno de acuerdo a su capacidad. O sea, ustedes eran 5, 2 o 1. Trabajen. Muévanse con lo que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que tenemos? A Cristo, su espíritu, su herencia, y en lo natural tenemos talentos, habilidades, capacidades, una vocación. Dios a cada uno lo hizo con una vocación, y su vocación disfrútela y déjese usar por el Señor en su vocación. Había una mujer empleada del servicio, una muchacha. Dios la necesitó así. Muchacha, vaya y trabaje en la casa, lleve una hoja de vida a la casa de ¿quién? De Naamán. ¿Sí o no? Metió una muchacha a la casa de Naamán. Si esta era secretaria, auxiliar de secretaria, o si esta fuera contadora, o abogada, o médico, ¿usted cree que va a la casa de Naamán, de empleada? No, no va porque no le toca y no es vocación. ¿Cómo? Yo ir a darle allá la... Pero esa muchacha la usó Dios en su vocación, ¿sí o no? La usó. Su vocación, ahí Dios te va a usar. Y ahí tú vas a crecer. Y siempre proyectándose en todas las áreas de tu vida a crecer y a ser mejor.